Ser podcast. Bueno, pues seguimos avanzando en este programa que estamos haciendo desde el Museo Diocesano de Santillana del Mar, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad de Santillana en Cantabria. Y lo vamos a hacer, le hemos escuchado antes y nos ha hecho una visita absolutamente maravillosa y única. Antes de comenzar este programa, estamos con Enrique Campuzano. Él es director de este Museo Diocesano de Santillana del Mar, Regina Coeli, que marca un poco la identidad material, ¿eh? de todo lo que tenemos en esta comarca, en este lugar, yo creo de una forma absolutamente extraordinaria. Enrique, bienvenido a Ser Historia. Gracias. La exposición, la muestra que hemos disfrutado antes, ya solamente con ese edificio, un convento dominico del siglo XVI, es absolutamente exclusivo, ¿no? Gran parte del éxito, de la belleza del museo, es cierto que está en las piezas, pero también en el propio edificio, ¿no? Sí, es un edificio, se puede decir antiguo, ya tiene más de 500 años, que es además es el primero de los conventos dominicos en Cantabria, y sobre todo por la gran labor que hizo callada, se puede decir, en el desarrollo de la propia villa y en el desarrollo, como vamos a ver también en lo que vamos a ir dialogando, de la cultura de propio Santillana, que abarca además, por supuesto, de Cantabria y de España en realidad. Uh-huh. Es un marco incomparable, ¿no? Para tanto esta iglesia para hacer el programa, sino también las piezas. Hay una parte de arqueología, hay una parte lógicamente religiosa. Una de las que más me ha llamado la atención, yo aunque nací en León, viví muchos años en Valladolid, estoy muy familiarizado, ¿no? Con toda la escultura de Berruguete, sobre todo de Gregorio Fernández, y me ha sorprendido, ¿no? Quizás por ignorancia, ver que los tentáculos, ¿no? del barroco castellano han llegado hasta aquí, que en parte también era parte de Castilla, pero nunca nos imaginamos, ¿no? de esa forma, ¿no? La influencia de esa imaginería barroca, de la cual hay enormes y notables ejemplos en este museo, es importante, ¿no? Sí, pero precisamente quizás sea por esa idiosincrasia de los cántabros que han sido capaces a lo largo de toda su historia prácticamente de comunicarse con otras culturas, con otras civilizaciones incluso, de no tener miedo al de enfrente, de emigrar, que ahora está muy de moda, sí. pero que lo han sabido aprovechar. Y de hecho, pues todos los momentos álgidos de la historia de Cantabria han sido eso. Lo mismo en la prehistoria, que claro, evidentemente también se desplazaban de unos lugares a otros y por eso quizá llegó Altamira aquí. Pero también en la Edad Media, pues no solamente la Reconquista, pero también cuando tenían que marchar a Flandes como mercaderes. Ya no digamos ya en la Edad Moderna, que es quizá la menos conocida, pero tienen que marcharse a México, a Asia, que eso era desconocido totalmente. Y sin embargo pues tienen mucho éxito en todas estas
faenas. Yo he puesto muchas veces el ejemplo, ¿no? No nos imaginamos en aquella época, en la Edad Media, la movilidad de gente de una aldea a otra, de un pueblo a otro, era relativa, se movían, pero era relativo, pero ya lo de saltar el charco, ir a otro continente, todo lo que se hacía en lugares como los puertos del norte de la península, en Cantabria o en Huelva, la preparación de todas esas naves para América, implicaba una serie de avances tecnológicos, de desarrollo absolutamente increíble, como si fuera hoy la NASA, ¿no? Porque eran viajes absolutamente muy parecidos, o sea, porque cualquier fallo en una nao, en una embarcación de este tipo, hacía bueno, que perdieras la vida, ¿no? Y la importancia que tiene el puerto de los puertos que hay en Cantabria, cerca de Santillana, es la idea precisamente de recibir influencias culturales, de pensamiento, artística, de infinidad de lugares, ¿no? Exacto. Que se ven aquí en este museo. Claro, precisamente este museo en realidad es el único generalista que puede explicar la historia de Cantabria desde los romanos hasta nuestros días. Y de hecho, eso es lo que hemos estado viendo esta tarde en esta visita, quizá demasiado precipitada, pero que yo creo que ha sido elocuente de lo que es la historia de Cantabria. Desde luego, hay piezas que vienen de iglesias pequeñitas de Cantabria, de iglesias rurales. Hay una parte de arqueología también. Que muestra un poco pues esa longitud, ¿no? En el tiempo de las primeras referencias casi visigodas, toda esa parte arqueológica que también es muy interesante, ¿no? Sí, porque ahí está el origen precisamente de la Cantabria actual. Y ese desarrollo es el que propiciará después la salida de los cántabros hacia todas las regiones de España e incluso pues eso, hacia Europa y América y Asia. Una de las piezas que más me ha llamado la atención, que está en el claustro, en el patio, esa gárgola de cerámica de un color vistoso, de color verde, con la cabeza de un dragón, que a mí me parece absolutamente única. Es única, además, es la única gárgola que se conserva del Alcázar de Sevilla, que llegó no casualmente, porque realmente vino a San Vicente de Abárquera, a la capilla de don Antonio del Corro, que fue inquisidor en Sevilla, pero si vino ahí es porque en esa capilla pues están las mejores esculturas renacentistas del propio inquisidor en su capilla funeraria, que se está restaurando en estos momentos, pero también toda la mejor cerámica de Sevilla de esa época. Si está ahí es por algo, y eso ocurre porque cántabros tuvieron que ir allí a conocerlo y lo valoraron y lo trajeron. Lo trajeron. Ahí, yo cuando nos está enseñando a usted, Enrique Campuzano, director de este Museo Diocesano de Santillana del Mar, las partes más notables, ¿no? de la exposición, yo iba tomando nota en mi cuaderno, ¿no? Como si fuera un chiquillo ahí en la escuela, en el colegio, de las cosas que me iban llamando la atención. Y es una pena, ¿no? Que nuestro compañero Jesús Callejo no haya podido venir, porque a él le hubiera encantado, le encanta todo aquello relacionado con tradiciones populares, con aspectos curiosos de la cultura, y allí demonias, esas imágenes de demonias, de mujeres, que son también rara avis, ¿no? en el mundo de las representaciones. Siempre que vemos un demonio suele ser masculino, y hay algunas también que son femeninas, y precisamente donde se centra en ellas precisamente por ser mujer, todos los males, todos los pecados, pero también son extrañas, ¿no? Y son curiosas las que hay aquí. Sí, y representativas además, porque representan una época que es del siglo XV y principios del XVI, en que la mujer era tenida pues como una demonia, en realidad por la cantidad de mujeres visionarias que había en ese momento y que había que castigar de alguna forma. Entonces se representaban como lo peor que se puede representar, ¿no? Para
buscar ese temor a Dios, fundamentalmente, que es lo que representan las imágenes, ¿no? Esas imágenes precisamente son una forma, lo decíamos en la primera parte del programa, con esas pinturas, que no había lenguaje. En la Edad Media sí que había un lenguaje, sí que había escritura, pero mucha gente no sabía escribir. Y esos mensajes se pasaban a través de las imágenes, ¿no? Se evangelizaba a través de las imágenes, se educaba a través de las imágenes, y todo ello hacía pues que algunas de ellas sean tan curiosas, ¿no? El papel de la escultura en este momento es vital. Es vital, claro, y de hecho pues hay muchísimas imágenes populares. Hemos estado diferenciando claramente entre esas imágenes devocionales, las imágenes dogmáticas, para ver esos dos planos en los cuales, por una parte, lo que se pretendía era evangelizar, pero a través de lo que el pueblo estaba acostumbrado a ver, ¿no? Y por otra parte estaba ya la propia doctrina, el dogma que ya se imponía a través de las homilías, predicaciones, etcétera. El propio claustro también muestra pues, una especie de recorrido histórico, ¿no? Se ven se explican esas instituciones eclesiásticas. Es un convento de dominicos, pero vamos a encontrar obras de arte de otras órdenes religiosas, y marca un poco también la historia no de la cristiandad, sino la historia del pueblo cántabro a lo largo de siglos, ¿no? Sí, exactamente. Es el reflejo de lo que ocurrió en Cantabria en esos siglos fundamentales de la Edad Moderna, y además fundamentales para el pueblo de Santillana del Mar, como se ve, ¿no? También. A mí lo que, ya para ir acabando, Enrique Campuzano, director de este Museo Diocesano, Regina Coeli, y es un proyecto que están llevando a cabo y que me gustaría que nos lo contara un poco con detalle. Hay piezas que vienen de Asia. Claro, yo cuando leí un poco de documentación que me pasaron mis compañeros de la cadena SER aquí en Cantabria sobre este museo, al ver un emplazamiento dominico, me fui al Museo de los Filipinos en Valladolid, con todas esas piezas de origen precisamente filipino, pero claro, marca una serie de viajes en el tiempo que son absolutamente alucinantes, ¿eh? Claro, que hace aquí una especie de sombrilla de seda china tan increíble en Cantabria, en un lugar como Santillana del Mar. Pues eso es lo que me pregunté yo cuando en el año 80 me encargué ya de este museo. Yo acababa de terminar también la carrera en Madrid, Historia del Arte. Había estudiado arte oriental, y entonces estaba viendo lo que yo acababa de estudiar prácticamente, ¿no? Y entonces me extrañaba que aquí nadie se daba cuenta de que eso podía ser de aquella parte del mundo. Y en todo caso, claro que hay rasgos faciales evidentes, ¿no? Son evidentes, pero se identificaba con lo filipino. Está claro que aquí tenemos Comillas, en este último siglo, pues el Marqués de Comillas es el gran magnate de Comillas, de Filipinas, pero nadie buscaba otras explicaciones, ¿no? Y entonces sí que nos pusimos a investigar sobre este particular. Empezábamos a tener bastante documentación ya, porque ya habíamos recogido todos los archivos parroquiales de las parroquias de Cantabria. Fuimos la primera parroquia de Cantabria y de España incluso, que hizo el primer archivo diocesano. Lo mismo que el museo, también es el primero que se hace después del Concilio Vaticano II de toda España. Y entonces pues empezamos a investigar sobre eso y fuimos descubriendo que sí que conocíamos a la gente que había mandado de allá, en este caso de Manila o de México, esas esculturas. Pero está claro que en cuanto tienes más capacidad de investigación a través de muchas más publicaciones que llegaban a España, y ahora sobre todo a partir de los años 90, de Internet y
Sí, que permite un acceso a fuentes increíble, ¿no? Que están muchas digitalizadas ya. Exacto, y sobre todo de la parte hispanoamericana, que se había mantenido prácticamente muda ante todas las relaciones del siglo XIX con España, ¿no? Y entonces vas descubriendo que encajan perfectamente todos esos datos y que el 90% de las piezas que conocemos y que tenemos aquí en el museo o en lugares de Cantabria cercanos, o en el caso de las sedas que hemos descubierto en la Colegiata, conocemos exactamente quiénes los mandaron, desde dónde vinieron, cuánto tardaron en llegar, por qué están ahí, etcétera, ¿no? Cosa que no existe prácticamente en ningún museo nacional en España, porque los museos pues tienen ese origen de finales del siglo XIX, que se forman con colecciones privadas, con anticuarios, con donaciones anónimas muchas veces, testamentos, albaceas, etcétera. Y sin embargo, no hay documentación de dónde vienen esas piezas. Sin embargo, nosotros aquí en Cantabria tenemos la documentación exacta de cada una de las piezas, ¿no? El Cristo más grande posiblemente del mundo. Eso lo dice también Blas Sierra, el director del Museo Oriental, que es muy amigo, y que el Cristo que tenemos aquí, de Ganzo, que es un pueblo que está a 3 kilómetros, no aparece en ningún catálogo de todos los libros publicados sobre escultura, en este caso de marfil. Claro, tiene 1 metro, asiático, ¿no? de alto. 1,27. Ese es enorme, sí, es enorme. Pero es que los 4 Cristos más grandes que hay en España y en gran parte de Europa, por los catálogos, como digo, que hemos podido consultar, están en 3 kilómetros en torno a Santillana. ¿Qué pasaba aquí? ¿Por qué tenían esas joyas? Y ya no digamos las 40 y tantas piezas de seda china perfectamente conservada en las mejores condiciones de los siglos XVII y XVIII, que las mandan desde Manila o desde México los miembros de la familia Sánchez de Tagle, don Luis Sánchez de Tagle, gran benefactor de la Colegiata, su sobrino Pedro, después Pedro Anselmo, el que fue el primer obispo de Michoacán, cuyo sobrino le tenemos ahí en un cuadro, en un retrato, precisamente que estudió aquí mismo, en este convento, y que eso le facilitó tener conocimientos de filosofía, derecho, y por supuesto dominico, para poder ir gratis a México y llegar a ser inquisidor, porque su tío había sido inquisidor. Pero eso es lo que facilitaba también esta educación que recibieron aquí en este convento, precisamente, el poder ir después a la Universidad de Valladolid o de Salamanca y saltar el charco para ocupar importantes cargos en Hispanoamérica o en Filipinas. Hay un montón de secretos aún por descubrir en este Museo Diocesano de Santillana del Mar, Regina Coeli, que la Reina del Cielo, que invitamos a todos los que nos están escuchando que cuando vengan a Santillana del Mar no solamente disfruten de esa neocueva de Altamira, de esa colegiata de Santa Juliana, de Santa Juliana, sino también, por supuesto, de este museo diocesano que en los últimos minutos hemos estado descubriendo de la mano de su director, Enrique Campuzano. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues a vosotros, porque os habéis aproximado y yo colaboro con todo el que me pide colaboración. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.